Y gracias, en definitiva, a todos vosotros que formáis parte de este proyecto apasionante, de esta pequeña, gran familia que formamos en Foro. Vosotros sois Foro y vosotros lo hacéis posible. Todos nosotros, hormiguinas, somos Foro. Y estamos consiguiendo algo realmente complicado. Hace un año, más de un año ya, nos rebelamos para hacer posible lo que parecía imposible. Montamos un partido en 4 meses y ganamos las elecciones. Y conseguimos 10 alcaldías y alguna más que queda por venir. Unos meses después conseguimos representación en Madrid por primera vez en la historia democrática de este país. Y lo más importante, hicimos presidente a Francisco Álvarez Cascos. Asturias, hace más de un año, estaba dormida y nosotros la despertamos. No es fácil, nadie dijo que lo fuera. Es más, dicen de nosotros que en estos 7 meses de gobierno no hicimos nada, que está todo parado y que no conseguimos lo que habíamos dicho. Mentira. Os voy a decir lo que hicimos. Entre otras cosas, en estos 7 meses acabamos con 170 vehículos oficiales. Acabamos con 875 líneas de teléfonos móviles. Redujimos los altos cargos de la administración. Y también acabamos o redujimos en un 87% los gastos de publicidad. Y mientras hacíamos esto, conseguimos aumentar el presupuesto de sanidad en un 2%, de educación en un 3% y también de servicios sociales. Esas son nuestras prioridades. Recortar donde hay que recortar y aumentar donde hay que aumentar. Eso es lo que tenemos que explicar. Y por eso nosotros nos dedicamos a repartir un periódico, que ya por el número 3 y que hoy veremos el número 4. Repartimos eso, información, no propaganda. Eso es lo que nos diferencia de los demás. Porque ese es nuestro mejor y mayor avance. Nosotros decimos la verdad y además conseguimos devolver la esperanza a este pueblo. Dimos esperanza a la gente, a todos los asturianos, demostrándoles en la práctica que las cosas se pueden hacer mejor. Que en Asturias no tiene por qué haber corrupción. No siempre hubo corrupción en Asturias. Entenderlo, en los gobiernos anteriores, incluso en tiempos de Pedro de Silva, no estaba interiorizada la corrupción dentro de la administración. Porque los asturianos siempre fuimos gente de palabra, gente de trato. Y cuando damos la palabra y cuando chocamos la mano, ese es un compromiso que hay que cumplir. Y eso es lo que exigimos, por ejemplo, en los fondos mineros. Los fondos mineros son un pacto a 2 bandas. Nosotros ya cumplimos nuestra parte. Nosotros redujimos en 3 millones de toneladas la producción de carbón. Nosotros cerramos pozos y nosotros redujimos en 9.000 puestos de trabajo en la minería. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir los fondos mineros. Por eso tenemos una pregunta, señor Rajoy. ¿Qué hay de nuestros fondos? ¿Dónde están nuestros 800 millones? ¿Dónde está la parte del trato que nosotros ya cumplimos y que necesitamos recibir? Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Seguir apostando por la verdad, por lo que es justo y por el trato recibido. Porque no somos iguales que los demás. Porque no nos resignamos y porque tampoco nos apoltronamos. No vinimos a gobernar para estar vegetando 4 años. Por eso devolvemos a los asturianos la posibilidad de decidir. Por eso se convocaron estas elecciones y por eso vosotros sois los que ahora tenéis que decidir qué futuro queremos para este país. Esa es la esperanza y estoy convencido, viendo lo que estoy viendo en esta campaña y viendo todo lo que estamos viendo en estos meses, que lo vamos a conseguir. Que vamos a volver a poner a Asturias en el lugar que corresponde. Que vamos a volver a devolver la dignidad a este pueblo y que el próximo 25 de marzo vamos a volver a hacer historia. Seguro que ganamos. Gracias.